por una recesión, una enteroanastomosis, por ejemplo, y no tienen esta válvula, no tienen un gradiente de flujos, por lo tanto ese paciente puede tener diarrea pronunciada, porque no va a absorber unos 5 litros, sino 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Esta válvula nos permite absorber solamente 1.5 litros de agua en el colon, y el colon, bueno, va a absorber 1.4 litros, de la forma que solamente entregamos en las heces 100 mililitros. ¿Listo? Esos 100 mililitros de agua son los que le van a dar forma y consistencia a tus oposiciones. Si tú le pones más cantidad de líquidos a este intestino delgado, el intestino delgado, por más que le vas 3 o 4 litros, solo va a absorber 1.4, por lo tanto el restante será diarrea. ¿Listo? Por ejemplo, si tienen un paciente que le gusta tomar, digamos, algún tipo de catártico, bisacodil, lo que hace el bisacodil es aumentar la capacidad contractiva del colon, y el colon no absorbe 1.4 litros, sino absorbe solo 500 o 200, de tal forma que ese paciente tiene diarrea. Ese es el mecanismo de acción de este tipo de fármacos, que son catárticos, ¿no? Que son laxantes. Otro lado, por ejemplo, si yo le entrego a ese paciente por una alteración de esa válvula, yo sé que lo que comentamos hace un momento, yo le entrego 3 litros de agua al colon, el colon va a absorber solo 2 litros, va a absorber solo 1.4 litros y el resto va a ser completamente diarrea. Ya, esto de los volúmenes es algo importante que tienen que recordar, porque cada una de esas partes puede tener una fisiopatología diferente en una patología distinta. ¿Bien? Listo. Bien. Ese es el Bristol, chicos. Bristol 1, Bristol 2 es constipación. Bristol 3 y Bristol 4 es normal. 5, 6 y 7 es diarrea. Bien, el 5 entonces el paciente que tiene trozos de masa pastosa, el 6 pedazos blandos y el 7 es acuosa líquida, ¿no? Consistentemente clara. Bien. Entonces, la fisiopatología de su cuerpo en respuesta a la diarrea es que el paciente debe tener una respuesta protectora hacia el tema de la germen que va a llegar, o de alguna noxa que va a llegar, o algún laxante que voy a tomar. Eso genera que mi paciente tenga una respuesta protectora, y esa respuesta protectora es este volumen que hemos hablado. ¿Bien? Hay alteración en la capacidad retentiva, ¿ya? El paciente no puede retener líquidos, o también puede haber ese transporte de agua por fluidos. ¿Bien? Cualquiera de estas tres partes tendrá una fisiopatología en el paciente, y se altera este famoso sistema, que es el sistema SPAC, que siempre les hablo a todos los alumnos. Este sistema SPAC no es bastante antiguo, de hecho no es nada moderno, ya la aplicación de cielo que ven ahí es del 2004. Ya en esa fisiopatología nos permitía determinar el daño que tenía el colon. ¿Qué significa SPAC? El intestino y el tubo digestivo es el segundo sistema neuronal más grande de su cuerpo. Ya tienen complejos paracrinos con las células enterocromafines, tiene sistemas inmunes, que están los micrófagos, que van a presentar las células antigénicas en su colon. Está el mecanismo neural, que es todo el plexo periférico que tiene, y está el plexo endocrino con la formación de hormonas, por ejemplo, grelina, colecistoquinina, que son hormonas que solamente están en su tubo digestivo. ¿Bien? Este tipo de hormonas alteran este complejo SPAIN, que debe estar regulado, o sea, el sistema paracrino, inmunitario, nervioso y endocrino debe estar regulado. ¿Qué pasa? Debe estar regulado en su colon y en sus intestinos, para que ustedes tengan una adecuada absorción de líquidos. ¿Ven? Si ustedes tienen una alteración de cualquiera de estas partes, van a tener una alteración de permeabilidad intestinal, por esta vía que se llama paracelular. ¿Qué es paracelular? Al lado de la célula. Entonces cada enterocito se junta con el otro enterocito por unas uniones estrechas, o gap junctions. Estas uniones estrechas, cuando se alteran, aumenta la permeabilidad intestinal, y esa permeabilidad intestinal alterada genera que el paciente pueda eliminar más cantidad de agua, y también puede eliminar gran cantidad de solutos. Por lo tanto, eso altera la motilidad y eso genera diarrea. ¿Por qué es importante hablar del sistema SPAC? Porque cuando el paciente tiene una alteración neuronal, por ejemplo un intestino irritable, este paciente tiene una alteración del plexo mientérico, y por lo tanto tiene menos absorción de agua, y el paciente tiene diarrea. O sea que solamente tener intestino irritable genera diarrea en el paciente. Si yo no trato la forma neural, si no trato el componente encefálico, ya no trato el componente de ansiedad, ese paciente va a tener diarrea de por vida. ¿Bien? Las colitis microscópicas, las colitis microscópicas, que creo que están muy de moda hace 5 años, que son colitis linfocíticas, colagenosas, eosinofílicas, que vemos nosotros en las colonoscopías. Tomamos biopsias en pacientes con diarrea crónica. Vamos a ver ahora. Cuando el patólogo nos reporta colitis microscópicas, es porque tiene una alteración del sistema neural y endocrino. Entonces damos neuromoduladores, y vas a aprender hoy día que el bismuto no es un antiácido, ya es un neuromodulador. Funciona para neuromodular el intestino, y los pacientes con diarrea crónica mejoran mucho con bismuto. Entonces lo que yo les doy es bismutor en las noches para regular una neuromodulación, y el paciente se recupera casi el 100% de la diarrea. ¿Okay? Bismuto. ¿Listo?
Solo funciona distinto para dos cosas, ya para las colitis microscópicas y para la erradicación del Helicobacter pylori. No tiene otro sentido administrar el asunto de su cuerpo. ¿Ya? Listo. Entonces, al final, este complejo spine que se ha dañado, nosotros le tenemos que ver cuál es la parte que se ha dañado, y esos son los mecanismos de inflamación o mecanismos de diarrea. Hay dos mecanismos importantes, uno es el mecanismo secretor y el otro es el mecanismo osmótico. ¿Bien? El mecanismo secretor es que ese enterocito está secretando más cantidad de aniones, por lo tanto más cantidad de líquido. Por ejemplo, una diarrea infecciosa por una toxina. Ustedes se comen una toxina preformada, en un banquete, por ejemplo, tienen una intoxicación alimentaria y esa toxina lo que genera es una secreción de líquidos que van a aumentar más cantidad de líquidos en el intestino y por lo tanto tienen diarrea. Pueden también tener un tumor neuroendocrino, otra vez el complejo spine, ¿no? Dijimos neural, endocrino. Un lipoma, por ejemplo, genera mucha diarrea. Neurotransmisores alterados, acetilcolina, serotonina, ¿ya? Pueden tener también histaminas, citoquímicos, sustancias exógenas, como mecanismos de medicamentos, tóxicos y demás. Cualquiera de estos casos genera secreción de iones. ¿Bien? Una de esas es la clorurorrea congénita, que está muy asociada a fibrosis quística. Esta clorurorrea congénita tiene su mecanismo de secreción activo del ion cloro. Entonces el cloro en tu intestino, en tu enterocito, tiene un transportador especial. Y a este transportador especial, mediante una reacción de AMP cíclico y la producción de ciclooxigenasa, produces más AMP cíclico y con eso secretas más cloro. Ese cloro en el tubo digestivo, ese cloro en la luz intestinal jala agua y eso se llama clorurorrea. ¿Bien? Entonces es un paciente que tiene diarrea de tipo secretor. Otro ejemplo de clorurorrea, por ejemplo, es el famoso virus cholerae. El cólera, que es un agente patógeno bastante importante, ¿ya? Genera una producción de igual de AMP cíclico y producción por ende de cloruro, y el cloro igual genera agua. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en el fluiditis. Otra parte importante del mecanismo de diarrea es la diarrea osmótica. Esa diarrea osmótica es jalar agua. ¿Qué es osmosis, doctores? Llevar agua de un concentrado de mayor soluto a uno de menor soluto, ¿cierto? Si tú tienes más soluto en la luz intestinal, el agua se irá de la sangre, del plasma, a la luz intestinal, ¿cierto? ¿Qué mecanismos o qué fármacos conocen ustedes que generan más cantidad de osmosis? La lactulosa, por ejemplo, ¿no? La lactulosa, al ser un azúcar, un disacárido no absorbible, no se absorbe en su cuerpo, por lo tanto tiene alto peso molecular y lo que va a hacer es jalar agua dentro de la luz y ese paciente va a tener diarrea, ¿cierto? Por propia ósmosis. Y otra cosa puede ser ósmosis, la famosa lactosa, ¿ya? La intolerancia a la lactosa genera una alteración de ósmosis, porque la lactosa no se divide y pasa con cual al componente del tubo digestivo y eso genera, ¿bien? La lactosa, entonces, para los pacientes que tienen intolerancia, genera diarrea. Algo importante que tienen que saber ustedes es que esta diarrea desaparece en ayunas. Ahí se la puse en grande, en mayúscula. Cuando yo les pregunto en su examen el test del ayuno significa que su paciente va a responder al ayuno y ya no va a tener diarrea. Le hospitalizan a su paciente, le quitan todos sus diabetes y ese paciente en ayunas responde a la calma, la diarrea. Esa es una diarrea osmótica. Significa que el paciente está tomando algo que está generando ósmosis en su cuerpo, por ejemplo, una diarrea facticia, ¿no? Un Munchausen por poderes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese paciente tiene Munchausen por poderes, va a desaparecer en ayunas. ¿Bien? Eso es importante. Bien, también hay mecanismo inflamatorio y el tránsito intestinal, que vamos a ver más adelante como ejemplo de dumping feroz. Listo. Entonces, de diarrea aguda, tienen que saber que el 90% de los casos de diarrea aguda, doctores, es de causa infecciosa, ¿ya? Y solo el 10% se debe a una toxina, o tóxico, isquemia u otros, ¿bien? La principal etiología es etiología de tipo infecciosa, ¿bien? ¿Cómo nos transmitimos los gérmenes? Pues vía fecal oral. Nos comemos el virus, nos comemos la bacteria por un alimento contaminado o agua y eso genera que nos genere diarrea en nuestros pacientes, ¿bien? Listo. Por lo tanto, la diarrea acuosa, al ser la mayoría infecciosa, está autolimitada. Es importante que sepan que no toda diarrea necesita antibióticos y no toda diarrea requiere tampoco examen de heces, ¿bien? Pero si piden un examen de heces, si piden un hemograma, las diarreas de tipo virales tendrán linfocitosis y las diarreas de tipo bacterianas tendrán leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? Como cualquier infección bacteriana o viral en su cuerpo. Pero algo importante que deben saber ustedes es esta famosa reacción inflamatoria. La pregunta es, ¿esa reacción inflamatoria sirve, no sirve, funciona, no funciona? La respuesta es muchas veces no funciona, ¿ya?
esa paciente, por ejemplo, que es una paciente joven de 40 años, por ejemplo, que viaja de Australia al Perú y que come en nuestro país y que luego le da diarrea, hay probablemente 4 o 5 cámaras por día, hace fiebre, pero pide una reacción inflamatoria y sale negativa, va a salir 0 a 2 por campo. La pregunta es, ¿le darán antibióticos o no? No. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Le dan antibióticos o no? Un paciente con 2 leucocitos por campo. ¿No? ¿Ahí atrás? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, ¿no es cierto? La respuesta es sí, le dan antibióticos, ¿ves? Por eso es que no sirve el examen de ese. Toda diarrea del viajero se da antibióticos, ¿ya? La diarrea del viajero, al ser un mecanismo por una bacteria E. coli enterotoxigénica, al ser una toxina no va a dar reacción inflamatoria en heces positiva, pero al ser una toxina positiva, toda diarrea del viajero requiere antibióticos, por ejemplo. ¿Ok? Segundo ejemplo, paciente pediátrico de 5 años de edad que luego de comer una hamburguesa precocida presenta dolor abdominal en flanco derecho, diarrea con moco y con sangre, reacción inflamatoria en heces, 100 a 200 leucocitos por campo. La pregunta es, ¿le dan antibióticos o no? Sí, que tiene 200 por campo, ¿no? Ya, coprocultivo E. coli. ¿Le dan antibióticos? Sí, ahí atrás. ¿No? ¿Sí? Ya, si le dan antibióticos lo van a matar. Le van a hacer un síndrome urémico hemolítico. Se va a morir ese niño. No le dan antibióticos. ¿Por qué? Porque la E. coli enterohemorrágica o O157H7 genera colitis derecha, diarrea disentérica, reacción inflamatoria en heces positiva, pero si le dan antibióticos le van a hacer un síndrome urémico hemolítico y va a terminar en diálisis. Conclusión, el examen de heces no sirve, salvo que sepan la epidemiología de su paciente. ¿Bien? Si ustedes saben la epidemiología de su paciente, pueden llegar al diagnóstico etiológico y necesitan un examen de heces. ¿Bien? Lo único que sirve es el coprocultivo, que les puse en interrogante. Pero el coprocultivo sirve cuando sale positivo a un germen patógeno interesante, por ejemplo, qué sé yo, Klebsiella, ¿no? O Proteus, ¿no? O una E. coli enterohemorrágica, ¿no? Si sale E. coli normal, no tiene ningún sentido, todos tenemos E. coli en el colon, ¿no? Si hago un coprocultivo de todos nosotros, va a salir E. coli, y eso no significa que estemos infectados, significa que estamos bien, porque tenemos E. coli en el colon. Entonces solo pidan coprocultivo cuando tengan específicamente una sospecha de un germen diferente al de los demás. ¿Ok? Bien. Listo. Muy bien. Entonces, de la diarrea infecciosa tienen que saber este cuadrito, y es muy importante, siempre les digo. Tienen que saber toxinas, tienen que saber virus, bacterias no invasivas, bacterias invasivas y parásitos. De las toxinas preformadas, la más frecuente es Staphylococcus aureus. Y la epidemiología es que el paciente se fue a un banquete, comió pasteles o que comió algún tipo de comida guardada, ¿ya? Esos banquetes, esos pasteles con crema, habitualmente tienen Staphylococcus aureus. Y ese Staph aureus se va a producir por una toxina preformada. Siguiente, Bacillus cereus. El Bacillus cereus está en el arroz recocido. Entonces, siempre que vean en sus preguntas arroz recocido, marcan Bacillus cereus. ¿Bien? Clostridium perfringens. Es importante el Clostridium porque todos los Clostridium y los Clostridioides pueden generar un síndrome de Guillain-Barré. Ya, ahorita lo vamos a ver. Pero de estos quiero que recuerden Staph y Bacillus cereus. ¿Ven? Sobre todo el Staph aureus, que es una altamente epidemiológico en nuestro país, y la mayoría de los pacientes tienen intoxicación alimentaria por comer pasteles, banquetes, bocaditos guardados. ¿Okay? De los virus, el más frecuente es en los niños, ya saben que es rotavirus, y en los adultos norvavirus, no hay mucho que pensar. De las bacterias tienen que saber que hay dos tipos, las bacterias no invasivas y las invasivas. Las no invasivas, al no invadir el enterocito, tendrán una diarrea de tipo acuosa o disentérica. Acuosa, mientras que las bacterias invasivas tendrán una diarrea de tipo disentérica, muy fácil. Recuerden ese CICE que les puse ahí al lado. El CICE es los patógenos que generan colitis derecha, dolor en el colon derecho con diarrea de tipo disentérica. C de Campylobacter, Y de Yersinia, S de Shigella y E de E. coli enterohemorrágica.
Repito, ese CISE son los gérmenes patógenos que generan colitis derecha. Son Campylobacter, Yersinia, Shigella y E. coli enterohemorrágica. Esos 4 gérmenes son los que generan colitis derecha y el paciente tiene disentería. Bien, entonces si en su pregunta de examen yo les pongo que el paciente tiene dolor en el marco colónico derecho, ustedes tienen que sospechar en alguno de estos. Y yo les voy a dar algún dato adicional para que sepan cuál es. Por ejemplo, si el paciente está en contacto con tortugas, marcarán Yersinia. Yersinia. Si el paciente está en contacto con aves de corral o huevos mal lavados, marcarán Campylobacter. Campylobacter. ¿Bien? Y si el paciente les pongo que ha comido algún tipo de hamburguesa precocida o mal cocida, marcarán E. coli enterohemorrágica. E. coli enterohemorrágica. E. coli enterohemorrágica. Bien, entonces tienen que saber ese famoso CISE. ¿Listo? Famoso CISE. Y los parásitos, bueno, yo estoy en Yersinia, Yar, Tamoebistolítica, no hay mucho que pensar. ¿Bien? Muy bien. Toxinas, ¿ya? Es lo que siempre preguntan los exámenes, ¿ya? Las toxinas son importantes en 2 partes. Reconocer qué tipo de daño tiene el paciente y qué tipo de epidemiología, ¿ya? Entonces, el paciente que tiene neurotoxinas son pacientes que estimulan el núcleo cerebral del vómito, que es ¿cuál? ¿Cuál es el núcleo del vómito del cerebro? No es accumbens, ese es del placer. ¿Cuál es? No es hipocampo, ese es de la neurocognición y la neuromodulación. No es el puente, porque ese es mecanismo patológico. ¿Qué es? El mecanismo del vómito, o la zona gatillo del vómito. Bueno, el paciente que tiene estímulo de esta zona especial del cerebro, que ustedes van a estudiar para que yo les haga un examen, estimula la neurotoxina y eso genera que el paciente vomite mucho. Entonces es un paciente que acude a su consulta diciéndole: doctor, tengo mucho vómito y luego de vomitar tanto empecé con diarrea. Esa neurotoxina la produce el famoso Staph aureus y el Bacillus cereus. Ahí le pongo eméticas. Forma emética porque es forma, el paciente vomita mucho. ¿Bien? Luego vienen las enterotoxinas. Ahí está la E. coli enterotoxigénica, que es la diarrea del viajero. La E. coli enterotoxigénica es la diarrea del viajero. De citotoxinas, recuerden Shigella y Clostridium, y de enteroinvasión, al invadir el enterocito será una diarrea de tipo disentérica. Muy bien, doctores. Pensar en los CISE, mira, Campylobacter, Shigella, Salmonella. Ahí está el famoso CISE, por lo tanto se tendrá colitis de tipo derecha. Colitis derecha. ¿Bien? Entonces, si lo vamos avanzando así de a poquito, sí se acuerda. Entonces, la E. coli es una de las principales bacterias que generan daño, ¿ya? Que generan daño en nuestro colon y por tanto nos dan síntomas. ¿Bien? De la E. coli tienen que recordar 3 cosas, todos esos nombrecitos: enteropatógena, enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagregativa y difusamente aérea. ¿Bien? Cada una es importante porque cada una tiene cosas específicas. Por ejemplo, la enteropatógena de arriba es más frecuente en niños y es una diarrea tipo acuosa, ¿ya? La enterotoxigénica es la diarrea del viajero. Recuerden que siempre hay que darle antibióticos. Ahí les puse ATB. Así es que siempre antibióticos, ¿ya? La enteroinvasiva, al invadir el tema del enterocito, pues genera diarrea de tipo disentérica. Por lo tanto, este paciente tendrá diarrea disentérica y puede ser producida por esta famosa toxina Shiga. La enterohemorrágica es la que les comenté hace un ratito, la que genera el SHU. Mira, no antibióticos, porque da SHU. Recuerden que el SHU es una triada que les puse ahí, que es insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia. ¿No? Eso es SHU. Paciente con anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Si el paciente tiene anemia hemolítica, chicos, ¿cómo está el test de Coombs? ¿Directo o indirecto? Hemólisis indirecto. ¿Directo? No. Indirecto. El test de Coombs mide la presencia de anticuerpos en sangre, recuerda. Y el test de Coombs es un test en el cual yo saco sangre del paciente y lo pongo en un suero, y con el suero yo veo si ese paciente responde o no responde y hace hemólisis. Si hace hemólisis, entonces ese paciente tiene un test de Coombs positivo, y ese test de Coombs positivo
nos permite determinar a nosotros que ese paciente tiene anticuerpos. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, si el test de Coombs indirecto lo que mide es la presencia de anticuerpos en suero, mientras el test de Coombs directo lo que mide es que el eritrocito esté sensibilizado. Entonces, tienen anemia hemolítica, tienen anticuerpos en sangre. Entonces, por lo tanto, el test de Coombs indirecto sale positivo. Y si saco yo unas bilirrubinas, ¿cómo estarán en ese paciente? No se puede conectar. ¿Aumentadas a predominio directo o indirecto? Indirecto. Ahí está. ¿A predominio directo o indirecto? Indirecto. Indirecto, ¿no es cierto? Y si ustedes ven una hiperbilirrubina a predominio indirecto con transaminasas normales y fosfatasa alcalina normal y gamma-glutamina transferasa normal y hemoglobina normal, ¿qué es? Ustedes ven una hiperbilirrubinemia indirecta con transaminasas normales, con fosfa normal. GIL, un síndrome de GIL. Hay dos hiperbilirrubinemias que ustedes tienen que saber, ¿ya? El Gilbert y la anemia hemolítica. Las dos son a predominio indirecto. La diferencia de una con la otra es que la hemoglobina está normal. Si la hemoglobina está normal, ese paciente tiene Gilbert. Si la hemoglobina está baja y está en un test de Coombs, es una anemia hemolítica. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, Doc? Gianfranco, ¿qué más? Gianfranco Vega. ¿Vega? Sí. Te voy a aumentar un puntito. Muy bien. Gianfranco. Dan con D. Ah, ya, ¿cómo? Dan Franco, todo junto. Dan Franco Vega. Ajá. ¿Qué número de grupo eres? 42. 42. Perfecto. Muy bien. Listo. Y la enteroagregativa es una enteroagregación, por eso da diarrea acuosa y la difusión emergente de la misma. ¿Bien? Listo, avancemos, chicos. Avancemos. Listo. Esta es entonces la diarrea aguda acuosa, secretora, osmótica y con sangre invasiva y un paciente que tenga no invasiva. Entonces, diarrea aguda infecciosa, aguda, acuosa, secretora, tenemos que pensar en E. coli enterotoxigénica igual a diarrea del viajero igual a antibióticos. Vibrio cólera, clorurrea congénita, acuérdense, tratamiento. ¿Ah? ¿Cuál es el tratamiento del Vibrio cólera? Antibiótico. Ya lo hidratamos. ¿Qué antibiótico le van a dar? Metro. Un punto más. ¿Qué antibiótico para el cólera? Ustedes no han vivido el cólera, ¿no? Tetraciclinas, ¿ya? Tetraciclina y doxiciclina. Tratamiento de elección, por si acaso. Ok. Y Shigella dará una colitis de tipo izquierda o derecha. Derecha, por el CICE, ¿no? CICE. Mira otra vez, ya eso es importante que te acuerdes. Diarrea aguda infecciosa acuosa, secretora. Secretora que bota más agua, por lo tanto ese paciente puede ser clorurrea congénita igual a cólera. Tratamiento, tetraciclinas. E. coli enterotoxigénica igual a diarrea del viajero igual a antibióticos. Vibrios no coléricos, X, Shigella que da una colitis de tipo derecha en el CIS. Bien, si se acuerdan esto, respondan las preguntas. Bien, ahora, osmóticas son parásitos y virus, no hay mucho que pensar. Ahora, diarrea aguda con sangre, o sea, diarrea disentérica. Invasiva y no invasiva. Invasiva, ¿cuáles son? El CICE, mira, CICE, el CICE que hemos hablado. Campylobacter, Yersinia, Salmonella, Shigella, E. coli. ¿Bien? Y las no invasivas, está una que se sacó de aquí, que es la E. coli O157H7, que es la E. coli entero hemorrágica, que genera SHU, síndrome urémico hemolítico, que es una tríada de insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica y trombocitopenia con un test de Coombs indirecto positivo. Listo. Bueno. Perfecto. Listo. Entonces, siempre que pregunte Campylobacter, responderé algún indicio de algún ave de corral. Gallinas, pollos, qué sé yo, patos, huevos, lo que quieran que se les ponga en su pregunta con aves de corral es igual a Campylobacter. Tratamiento de elección, acitromicina. La acitromicina es el tratamiento antibiótico de elección en los pacientes con Campylobacter. Ojo, es bastante frecuente en los niños de 2 años de edad y menores de 2 años.
Por lo tanto, los pediatras cuando quieren dar antibióticos a los niños, les dan acitromicina. O deberían, ¿ya? Ese es Campylobacter, ¿ya? Campylobacter jejuni. Importante que genera esto, síndrome de Guillain-Barré. Ese síndrome de Guillain-Barré es una paraparesia espástica periférica progresiva. Paraparesia, las dos piernas se mueven. Espástica porque no está hiperflexionado, sino espástico. Progresiva periférica porque empieza en la punta de los pies y termina en la cabeza y se puede llegar a intubar ese paciente, ¿no es cierto? Hay un paciente que tiene Guillain-Barré diferente, que empieza de la cabeza a los pies. ¿Cómo se llama ese síndrome? Miller-Fisher, o también podemos tener compromiso laringio inicial y luego respie, compromiso en los miembros inferiores. Entonces, siempre tener cuidado a sus pacientes. Si yo les pongo que un paciente, luego de que estuvo en contacto con un ave de corral, empieza con paraparesia, ya saben que es el Campylobacter jejuni. ¿Bien? Listo, muy bien. Shigella. De la Shigella tienen que saber que es una infección bastante frecuente en distintos tipos, Zoonotic, Klebsiella y Dysenteriae. Recuerden de la Dysenteriae, que es muy parecida a la E. coli entero-hemorrágica, produce toxina Shiga, por lo tanto puede dar también síndrome urémico hemolítico. Bien, por si acaso. Cólera, bueno, ya hablamos del cólera. Lo más importante es rehidratarlo porque el paciente tiene diarreas abundantes con deshidratación severa. Recuerden que el shock hipovolémico y muerte. ¿Ya? Las formas son en agua de arroz, producto del cloro. Este es lo que les decía hace un ratito. Este es el enterocito. El enterocito, mediante la producción de AMP cíclico y la estimulación de esta enzima de anilato ciclasa, produce AMP cíclico. Y el AMP cíclico produce cloro, y el cloro lo eliminamos por este transportador que es específico de cloro. Y reabsorbemos sodio para mantener una buena homeostasis. Cuando yo elimino cloro en la luz intestinal, genera una clorurorrea y eso le da al paciente diarrea aguda de tipo secretoria. ¿Bien? Hay un medicamento que actúa aquí, que es un secretagogo análogo de canal de cloro. ¿Alguien sabe cómo se llama? Un punto más. Que se usa para síndrome intestino irritable, abdominio, constipación. No, el polietilenglicol es osmótico. Risperidona. La risperidona es un medicamento antipsicótico. La rifleximina es un antibiótico luminal. La loperamida es un antidiarreico inhibidor de H1. No. La iosina es como la escopolamina, es un antidiarreico. El lubiprostone. El lubiprostone es un análogo secretagogo de canales de cloro. Funciona mucho en los pacientes con síndrome intestino irritable, abdominio, constipación. ¿Bien? Lubiprostone. Y hay otro que se llama procalopride, que también se puede usar. ¿Ya? Uno actúa en el receptor, otro en el canal de cloro. Por lo tanto, los dos se llaman secretagogos y los dos se usan en síndrome intestino irritable, abdominio, constipación. ¿Ok? Lubiprostone. Bien. Listo, avancemos. Virus, ¿ya? Virus más importante en el adulto, Norway. Virus más importante en los niños, rotavirus. Adenovirus que generan gripecita, también les puede dar a los niños gastroenteritis. Muy bien. Listo, chicos, entonces veamos aquí este resumen. Mecanismo de diarrea no inflamatorio e inflamatorio. No inflamatorio, diarrea acuosa. Inflamatorio, diarrea de tipo disentérica. No inflamatorio, menos de 6 horas de exposición y el paciente tiene diarrea, pensar en una neurotoxina. ¿Qué neurotoxina a la cabeza? La del famoso Staph aureus. ¿Qué les pondré en su examen? ¿Que ha comido algún pastel? ¿Algún banquete? Bacillus cereus, les pondré que comido algún arroz, algún chifa recalentado, arroz recalentado, Bacillus cereus. Tratamiento de ambos, antibiótico terapia. ¿Qué antibiótico de elección para Staph aureus? Amoxicilina ácido clavulánico es el tratamiento de elección. Amoxicilina ácido clavulánico. ¿Bien? Para matar esa neurotoxina. Recuerda que es una neurotoxina, por lo tanto ese paciente vomita mucho, tiene mucho vómito, y después del vómito diarrea. ¿Bien? Enterotoxinas, por otro lado, ya no son menos de 6 horas, son de 8 a 24 horas de haber comido el alimento.
Entonces el día anterior el paciente come el alimento y el otro día el paciente tiene diarrea. Recordar aquí que es la diarrea del viajero por la E. coli enterotoxigénica, que hay que darle siempre antibióticos. ¿Ve? Listo. Luego viene el mecanismo inflamatorio y ahí están las citocinas, que demoran más o menos 24 a 48 horas. Y esas 24 a 48 horas, o sea, 2 días de haber comido ese alimento, el paciente empieza con diarrea de tipo disentérica. Ahí está la E. coli enterohemorrágica, la Shigella, el Clostridium difficile. Pensar en pacientes con diarrea de tipo nosocomial. Recuerden que el Clostridium difficile genera colitis pseudomembranosa y megacolon tóxico. Bien, este Clostridium difficile es un comensal anómalo del colon. A mi grupo de prácticas en la mañana les decía que los IBPs a largo plazo son seguros. Lo único que han demostrado que altera es la flora bacteriana. Este bicho, chicos, el Clostridium difficile, es el que se mete en esos pacientes y les da mucho tiempo de diarrea. ¿Ok? Entonces, este Clostridium difficile se hace el diagnóstico pidiendo una toxina A y B preformada en heces. Ustedes miden una toxina A y B positiva, diagnostican Clostridium difficile y el tratamiento es darle un antibiótico. ¿Cuál será? Vancomicina, pero vía oral, no endovenosa. Dan vancomicina oral. En el Perú no existe la presentación vía oral, así que usamos la endovenosa. La diluimos el frasquito de ampolla de vancomicina en 100 mililitros de cloruro y le damos al paciente cada 8 horas. Bien, vancomicina vía oral. ¿Listo? Muy bien. Y las enteroinvasivas, ahí está la E. coli enteroinvasiva, Shigella y Salmonella. Muy bien. ¿Preguntas de eso o está claro? Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, tratamiento, antibióticos. Siempre el antibiótico es empírico, se modifica de acuerdo con el resultado del cultivo, solo en 3.5% de los pacientes. Por eso es que les puse el coprocultivo en interrogante, porque el coprocultivo la mayoría de las veces, en un 97%, sale E. coli. Y el antibiótico que le has dado, que sea Cipro, le va a hacer bien. Por lo tanto, no lo modificamos. Por eso es que no pedimos, salvo sospechen un germen diferente al que sea la E. coli. ¿Bien? Listo. ¿Cuál usamos? Cipro o alguna otra quinolona. Podemos usar para Giardia metronidazol o timidazol. Si es un criptosporidio o es un paciente con HIV que tiene un CD4 muy bajo, le damos sulfamethoxazol trimetropin. Si es un isospora, sulfamethoxazol trimetropin. Si es cólera, tetraciclina, doxiciclina. Si es enterotoxigénica, Cipro. Si es Staphylococcus aureus, amoxicilina, ácido clavulánico. Si es que es Campylobacter, acitromicina. ¿Bien? Entonces ya saben ustedes qué antibiótico usar en qué paciente. ¿Bien? Listo. Muy bien. Probióticos. Les he puesto 2 palabras de probióticos porque siempre me preguntan los chicos de los probióticos. Los probióticos no sirven para tratar ninguna cosa tiene suficiente nivel de evidencia. Solo 2 cosas las usamos en gastroenterología. Pacientes que tienen infección con Clostridium difficile sí funciona el probiótico. Y pacientes que tienen diarrea aguda infecciosa también funciona el probiótico. En todos los demás casos, colon irritable, SIBO, no tienen ningún nivel de evidencia, por si acaso. En diarrea aguda infecciosa sí, es un fármaco y como tal deben de saber qué bacilo usar y en qué caso. Por lo tanto, Reuteri y Ramonoso Zika-6 funcionan en diarrea aguda infecciosa del tipo viral, en virus, ¿ya? Rotavirus, Norvavirus y demás. Saccharomyces boulardii o Saccharomyces cerevisiae puede funcionar en diarrea aguda infecciosa porque puede darse con antibióticos, porque el Saccharomyces es un hongo, no es una bacteria, y al ser un hongo no lo va a matar tu antibiótico, porque si tú das un ciprofloxacino y das un lactobacillus, lo vamos a matar todo el lactobacillus, no tiene sentido. Pero si tú usas un cipro y das un Saccharomyces boulardii, es un hongo, por lo tanto el antibiótico no le va a hacer ningún efecto y sí va a mejorar en tiempo y frecuencia las exposiciones. No lo va a curar, solo mejora el tiempo de exposición y la frecuencia de las heces. ¿Listo? Muy bien. Listo. Preguntas de diarrea. Ya, chicos, abran su Kahoot. Vamos a practicar. Vamos a hacer diarrea, ¿ya? Para que no se duerman y luego hacemos rápidamente diarrea crónica. Es fácil.
Listo chicos, este es el QR. A ver, conéctense. Muy bien, 5 segundos más, a ver. Bien, cierro ya. A ver si alguien más se va a conectar. Eso, muy bien. Vamos, a ver, empezamos. A ver, amigos míos. Vamos a ver. Diarrea aguda no inflamatoria por enterotoxina. Ya les queda 10 segundos. Pues es una pregunta de concepto. Muy mal. Qué bueno. Como es una pregunta de concepto, en su examen deberían demorarse 30 segundos nada más en responder este tipo de preguntas, ¿ya? Para que los casos clínicos los puedan leer con calma y responderlos adecuadamente. Pregunta de concepto, ¿quieres ingresar a la residencia? ¿Quieres darle el 1000? 30 segundos, nada más. Una pregunta de concepto, es una pregunta directa, es una pregunta clara, no hay que pensarla, solo hay que estudiarla. El 90% de los postulantes debería responderla y eso no hace diferencia de ingreso. Pero si te equivocas en esta ya fuiste, ya, porque el 90% sí lo va a responder. ¿Ya? Estás en pregrado, equivócate ahora. La idea mía es que tú tengas armas para todos estos exámenes. ¿Por qué estas preguntas vienen ya? Estas son preguntas, por ejemplo es pregunta de salud. O sea, son preguntas que las pueden buscar en internet y las van a encontrar. O sea, ahí está. No me las he inventado yo. Ya. Diarrea aguda por enterotoxinas, excepto. ¿Ya? En los exámenes reales, no como en su carrera, que ahora nos hacen preguntar todo en positivo, ¿ya? Pregúntales a los niños en positivo, ya no. En el examen real usan el excepto, usan el incorrecto, porque eso es para que ustedes se equivoquen. Dice, los siguientes agentes patógenos producen diarrea aguda no inflamatoria por enterotoxinas, excepto. O sea, dicen que marquen el falso, ¿sí? Ya, 8 personas piensan que es el cólera. ¿Por qué el cólera, chicos? El cólera es una toxina que estimula la adenilatociclasa y por lo tanto se genera clorurrea y ese paciente tiene diarrea aguda secretoria. Eso ya lo hablamos. El Clostridium, enterotoxina. El Campylobacter, enterotoxina. El Staphylococcus aureus, neurotoxina. Muy bien. Todavía decir que es neurotoxina porque ese paciente vomita y tiene que estimular el cerebro y estimula el núcleo tanto y eso genera vómito y ese vómito genera que los pacientes tengan diarrea. O sea que 7 personas lo han hecho bien, pero 8 personas lo han hecho mal. ¿Ya? Sigamos. No. A ver, vamos a ver. Ya es igual de concepto, a 30 segundos.
Muy bien. Ahora sí lo hicieron bien, ¿no es cierto? Entonces en tu examen vas, lees banquete, lees vómitos, marcas, está. No hay más que pensar. Si tú te pones a pensar, ay no, puede ser que un Clostridium sea... No. Tú vas en el examen, tienes que hacerlo de esta manera. Lees la pregunta, marcas la respuesta. Banquete, vómitos, igual Staphylococcus. No pienses más. ¿Sí? Muy bien. A ver. Igual de concepto, ¿ah? Pero ¿por qué se me equivocó 4? Se acabo de hablar de eso, de la anilatociclasa. La adenyl-ciclasa es una endotoxina que produce el Vibrio cholerae, que secreta cloro y que genera diarrea. ¿Ya? La Shigella es invasiva, genera diarrea disentérica, no genera diarrea acuosa. No tiene nada que ver con la adenylatociclasa. No lo produce una toxina, si es que no tenía nada que ver. La mevistolítica, lo mismo, es una diarrea de tipo disentérica, y la salmonella tifa igual. Ninguna de esas produce toxinas, es que solo por descarte tendrían que marcar cuál. ¿Ya? Pero para su vida normal, adenyl-ciclasa igual a cólera. ¿Tratamiento? Eso, doxiciclina o tetraciclina. Muy bien, doctor. A ver, el jerga más frecuente de la diarrea del viajero es... Pregunta y concepto, 30 segundos. ¿Por qué? Diarrea del viajero igual a E. coli entero, toxigénica. Solo que he puesto es Escherichia coli, ¿no? Obviamente no les he puesto toxigénica porque ya 100% votada por eso. La diarrea del viajero es por E. coli entero toxigénica. Campylobacter les tengo que poner aves de corral. La Shigella y la Salmonella tengo que ponerles datos de disentería y de colitis derecha. Si no pregunto eso, diarrea del viajero igual a Escherichia coli. ¿Qué tipo? Entero toxigénico. Ya. A ver. Muy bien. Y esa es diarrea crónica, pero ya hagámoslo. A ver. Interesante. Ya. La enfermedad celíaca es una enfermedad que genera diarrea crónica, producto de unos anticuerpos en el paciente que se llaman antitransglutaminasa. Esos anticuerpos antitransglutaminasa o antiendomicio son autoinmunidad de ese paciente. ¿Qué lo estimula? Estimula la avena, la cebada, el trigo, generan daño en el epitelio del duodeno, y ese epitelio duodenal genera daño de la adenylatociclasa, ¿ya? Igual que la famosa cólera, ¿ya? Entonces el paciente tiene diarrea aguda de 5, 7, 8 por día y se cronifica. 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, baja de peso y ya sospechamos en una diarrea crónica. Esa diarrea crónica es producto de este estímulo de estas trigo, avena, cebada y centeno, generan daño en el duodeno. Si quiero hacer el diagnóstico, tengo que pedir los anticuerpos antitransglutaminasa, tengo que hacer una endoscopía con toma de biopsias del duodeno. Las biopsias que voy a tomar son 4 del bulbo y 2 de segunda porción. 4 del bulbo duodenal y 2 de la segunda porción intestinal, y hace una clasificación que se llama clasificación de Marsh, M-A-R-S-H, Marsh. Ese Marsh nos da la cantidad
de daño que tenemos en el duodeno, por lo tanto nos clasifican la atrofia vellositaria. O sea, quiere decir que la vellosidad intestinal primero se inflama y luego se aplana, se aplana, se aplana. El MARCH 4 es aplanamiento completo de la vellosidad intestinal. Y ese paciente tiene celiaquía y tiene que dejar de comer avena, cebada, centeno de por vida, nunca más en su vida. ¿Ok? Bien. La soya está permitida, no hay ningún problema en el paciente con celiaquía con soya. Muy bien, seguimos. Está concepto igual. Ok, muy bien. Entonces, ya saben ustedes que las preguntas de concepto son 9 segundos. Aves igual a Campilobá. Muy bien, no hay nada que decir. ¿Está vacío? Excelente. Bien. Pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No sé si es verdad. Es que después no puedo subir por ese sensor. Por eso estoy acá. Ya ven, eso pasa en sus preguntas de examen como cuando son grandes. 1 minuto se deben de demorar más, ¿ya? Cuando son preguntas grandes. ¿Por qué lo concretizas? Ya miren, cuando lean una pregunta así, yo siempre les digo a todos mis alumnos, chicos, lean la primera y la última, nada más, y el resto es puro relleno. El docente, nosotros rellenamos al medio siempre, cualquier cosa para distraernos, pero el concepto por neuromodulación siempre va al primero o al último. Entonces, 37 años de edad con 2 años de diarrea crónica, listo, voy a la final. Decilosa anormal, radiología con escasa detección de alzas con pliegues engrosados y bien grasa en heces de 13 gramos por día. Diarrea crónica esteatorreica igual a A, eso es lo que les estoy preguntando. ¿Se dan cuenta? Bien, la primera y la última. 37 años de edad, diarrea crónica. ¿Qué es importante aquí? Grasa en heces de 13 por día. Todavía les pongo normal menor o igual a 5. ¿Ya? Decilosa anormal. ¿Qué es la decilosa? Ya. En diarreas crónicas, doctores, lo que más hay que saber nosotros es el mecanismo de la diarrea. Si es inflamatoria, si es secretora, si es tránsito, si es osmótica o qué es, y si es esteatorreica o no, es muy importante para nosotros. Si el paciente tiene esteatorrea, grasa en las heces, tengo que pensar que hay 3 órganos que se han podido dañar. El yeyuno, el páncreas o el ilio. Un sprue celíaco, por ejemplo, esteatorrea. Bien, una pancreatitis crónica, esteatorrea. La esteatorrea es que el paciente va al baño, hace la deposición y jala 5 veces el water porque no pasa la deposición. Eso es esteatorrea. Bien, examen de grasa heces o test de Sudán positivo y sale el Sudán positivo. Si ese Sudán positivo está en esteatorrea, ya tiene su páncreas. Y si a ese paciente le damos la decilosa, decilosa es la presencia de pancreatitis crónica. ¿Ya? Decilosa positiva es pancreatitis crónica, por lo tanto este paciente estoy pensando en enfermedad del páncreas. Solo leyendo la primera y la última línea de su pregunta. ¿Ok? Ahora vamos a ver las alternativas. Las alternativas dicen enfermedad celíaca del adulto. La enfermedad celíaca no da esteatorrea. Acá vamos a hablar que es una enfermedad de tipo diarrea secretora acuosa. El intestino irritable no da esteatorrea. La diarrea crónica no es esteatorreica. La enfermedad celíaca del adulto se repetía en 2, por lo tanto se eliminan las 2. Solo tenías que marcar pancreatitis crónica y idiopática. ¿Bien? Entonces, para su examen en su vida real, lean la primera y la última y se van a leer las alternativas. Y con eso responden, ganaron tiempo, avanzan a la siguiente. ¿Bien? Ya está. Nadie la hizo, así es que punto para. Siguiente.
A ver, diarrea con moco de sangre es diarrea de tipo disentérica, con dolor abdominal. ¿Cuáles de esos generan diarrea disentérica? Diverticulosis, no tiene nada que ver con la diarrea. Angiodisplasia, no tiene nada que ver con la diarrea. La angiodisplasia es la primera causa de hemorragia digestiva baja en el adulto, por si acaso, pregunta de examen. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en el adulto, angiodisplasia. Diverticulosis de Meckel, ese es en jarabe de color, ese es en jarabe de grosella, no tiene nada que ver con la diarrea disentérica, por lo tanto, es una enfermedad inflamatoria intestinal y requiere una colonoscopia. Es la única de esas que le puede dar diarrea de tipo disentérica. ¿Ok? Angiodisplasia, entonces, doctores, nunca piensen en diarrea, piensen en hematoquesia, sangrado digestivo bajo. Muy bien, sigamos. Ya faltan pocas preguntas. Faltan dos. A ver, sobre la gastroenteritis infecciosa, no es cierto que muy bien, mucho mejor. A ver, gastroenteritis infecciosa E. coli enterohemorrágica es igual a SHU, por lo tanto está bien. Dice no es cierto que, por si acaso, esa es la falsa, ¿cierto? Aureus cursa con un periodo muy breve de incubación, sí, menos de 6 horas, neurotoxina igual a antibiótico, ¿cuál? Amoxicilina cioclavolánico. La infección por Giardia puede ser síntomas por meses, correcto, es crónica. La forma entérica de Bacillus cereus se transmite por carne cocida, no, se transmite por arroz. Muy bien, ya ven que se han aprendido. Muy bien. Debería ser una encuesta de antes y después. La causa más importante de colitis asociada a antibióticos es fácil, ¿no? Fácil, esa ya es de concepto también, 20 segundos. Pero ¿por qué 6 han pensado que no? Si yo les dije, antibióticos es igual a colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico, Clostridium difficile, ¿no? Clostridium difficile, vancomicina vía oral, dijimos todavía. El Clostridium perfringens no tiene nada que ver con los antibióticos, ni el sordén, ni la toxicidad directa. ¿Ya? Es simplemente Clostridium difficile, ¿cierto? Muy bien. A ver, última creo. Última. A ver, amigos. Solo dos, ya se hagan 5 segundos. 4, 3. Sí, del Se la ha internet. guiado. Sí. Igual Sacó solo el ha tiempo. marcado una persona. Wow. No sabrá. Dile acabo de poner eso. Ahí va. Para que lo esté explicando mientras aquí la doctora hace su magia, los anticuerpos antigliadina, antiendomicio que les dije son IgA positivo. ¿Ya? IgA. La IgE es alergia urticaria. La IgG y la IgM la vamos a ver mañana en hepatitis. ¿Ya? No tiene nada que ver con el intestino. La IgA es un trastorno de la enfermedad celíaca. IgA era la respuesta. Bien. No da, ¿no? Bueno, acabamos entonces. A ver, ponle siguiente arriba. A ver, que ganó DVT, tercer lugar. 6.762 puntos. DJ, 3.875 puntos.
Cami. Muy bien. Carly y Kelly. Pueden cerrarlo. Cerrarlo, a ver si sabe que lo va a hacer. Bien, la prueba sigue haciendo su magia. Diarrea crónica. Diarrea crónica se define como el episodio de diarrea que dura más de 4 semanas. Y esa diarrea crónica tiene que ver de tipo esteatológica, de tipo inflamatoria y de tipo secretoria. Gracias, señor. Entonces, esta diarrea crónica, ahí están las dos guías que hemos sacado. La guía británica, que es la de abajo, de diarrea crónica, ¿ya? Y la otra es de la Sociedad Americana, para que puedan revisar las datos. Desde diarrea crónica quiero que aprendan esto: osmótica, esteatorreica, secretoria, motilidad inflamatoria y facticia. Si aprenden eso, saben todo de diarrea crónica. Bien, entonces presten atención. Diarrea osmótica es que remite con el ayuno. ¿Por qué remite con el ayuno? Porque el paciente se está metiendo algo vía oral, porque es la única forma de que ese colon tenga más ósmosis, por lo tanto jale más agua. ¿Qué puede estar metiéndose? Manitol, laxantes, lactulosa, déficit de lactasa, mala absorción de galactosa, siempre remite con el ayuno. Por lo tanto, fácil de responder. Si en su examen ven ustedes remite con el ayuno, van y marcan osmótica, no tienen que pensar más. ¿Bien? Todas las demás, como entenderán, no remiten con el ayuno. ¿Bien? Entonces, diarrea esteatorreica. Hablamos de pancreatitis crónica, les dije páncreas, mala absorción intestinal y enfermedad celíaca. Esas tres pueden generar daño de tipo esteatorreico. Desde Sudán, positivo. Pancreatitis crónica tendrá decilosa positivo y tendrá también elastasa fecal positiva. Muy bien. Elastasa fecal positiva. Bien. Diarrea de tipo secretorio. ¿Quiénes pueden ser? Toxinas crónicas, como cólera, por ejemplo. Tumores secretores como el lipoma, un gastrinoma. Adenomas vellosos o pólipos adenomatosos. Esos pólipos adenovellosos generan diarrea de tipo secretorio. Motilidad intestinal. Este paciente tiene colon irritable o está operado teniendo un dumping precoz. Tratamiento del colon irritable para una diarrea, tú lo dijiste, Germán, rifaximina. La rifaximina es un antibiótico luminal que va a llegar a matar las bacterias del colon, por lo tanto combaten el SIBO. La fisiopatología de la enfermedad por colon irritable para una diarrea es que el paciente tiene SIBO. Si yo quiero matar el SIBO, doy un antibiótico luminal y ese antibiótico luminal se llama rifaximina. Inflamatoria, ahí está la enfermedad inflamatoria intestinal, la que les pregunté en el Kahoot. Para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes tienen que pedir en ese es una enzima. ¿Cuál es? Un punto más. No, la decilosa es para pancreatitis crónica. Calprotectina fecal. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es tu nombre? Camila. Muy bien. El paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal le tengo que pedir calprotectina fecal. Si la calprotectina fecal sale más de 100, ese paciente muy probablemente tenga enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Bien? Muy bien. Listo. Tercer lugar, diarrea facticia. Significa que ese paciente le están dando algo, Munchausen pompoderes, laxantes, y ese paciente tiene melanosis coli. La melanosis coli es que el colon se pinta de café negro por los derivados antracoides que tienen los laxantes. Entonces ustedes hacen la colono y vemos un colon con pigmentado en café. Ahorita les voy a enseñar. Entonces, si ustedes leen en su examen melanosis coli, es una diarrea facticia, por lo tanto repetirá con el ayuno. Muy bien. Excelente. Listo. Lo segundo que tienen que saber de diarrea crónica es el anion gap fecal. ¿Qué es el anion gap? El anion gap son los aniones o osmoles no medidos, ¿ya? En este caso no es en sangre, no es el anion gap sanguíneo, es el anion gap fecal. Entonces ustedes ven en la diarrea, miren aquí ustedes, esta diarrea de aquí y esta imagen de aquí. ¿Bien? Cuando ustedes tienen una diarrea de tipo secretoria, tienen menos de 50 miliosmoles de anion gap no medidos. Los electrolitos son absorbidos de forma incompleta, retienen agua, secretan agua por lo tanto, ¿ya? Mientras que en la osmótica no tiene nada que ver los electrolitos, solo es que llega más agua al colon, ¿cierto?
Si llega más agua al colon, por lo tanto los electrolitos estarán bajos y los aniones no medidos estarán altos. Conclusión de la clase de hoy: el anion gap más de 100 o anion gap fecal alto es una diarrea osmótica, mientras el anion gap fecal bajo, menos de 50 milosmoles, es una diarrea de tipo secreto. Entonces yo les voy a poner en su examen, no les voy a poner alto y bajo, no les voy a poner un valor, AGAP de 30. Entonces ustedes ya sabrán que esa es una diarrea de tipo secretora. Y si les pongo AGAP 200 y le pongo test del ayuno, saben que es una diarrea de tipo osmótica. Y si le pongo que es un bebedor crónico y hago una radiografía de abdomen con una calcificación, ¿qué será? Paciente con diarrea crónica, con AGAP 200, que le hago una radiografía y tiene una calcificación en hipogastrio, pancreatitis crónica, hacen cálculos en el conducto Wilson y también deben tener ese paciente test de sudado positivo, por lo que vamos a hablar sobre el de diarrea esteatorreica. Entonces, siempre que piensen en un bebedor crónico con un cálculo, ese es un pancreatitis crónica. Listo. Muy bien. Ahí está la esteatorrea que hablábamos, Sudán, más de 14 gramos. ¿Ya? Signos de alarma del paciente que tienen que hacer colonoscopía, estos me lo tienen que mandar a mí. Pacientes que tengan hematoquesia, pacientes que tengan melena, pérdida de peso, historia familiar de cáncer de colon, o que tengan más de 45 años y no se hayan hecho ningún screening de cáncer de colon, esos me los tienen que referir a mí. ¿Bien? Actualmente, según la guía MAPS 3 que ha salido hace 3 semanas, y la guía Task Force que salió hace 2 años, indica que todos los pacientes mayores de 45 años como sin síntomas deberían acudir al gastroenterólogo para hacerse una endoscopía alta y una colonoscopía o un fecal immunological test, un FIT, que no hay en el Perú, pero en otros países sí hay FITs. Entonces el FIT es una reacción química de hemoglobina humana. Si sale positiva, obviamente ese paciente tiene un tumor, un pólipo, algo y tiene que ir a colonoscopia. Hay un estudio de FIT que vamos a presentar este año en la guía, en el congreso de la DW. Les los voy a mandar para que lo chequen. ¿Ya? Es un estudio que hemos hecho en multicéntrico, donde hemos evaluado el FIT y la positividad de colonoscopía a largo plazo. Entonces un FIT positivo es altamente sospechoso de cáncer de colon. ¿Ya? Listo, amigos míos. Quiero que vean esto. El laboratorio que van a pedir a un paciente que tenga diarrea crónica. Leucocitos en heces, si es que tiene el paciente leucocitos positivo en heces, no es una infección, no le hagan antibióticos, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Pedirán calprotectina fecal y sospecharán en colitis ulcerativa. No toda reacción inflamatoria es infección. Más de 100 leucocitos por campo puede haber claramente en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué más vamos a ver? Sangre oculta en heces. Lo que les acabo de hablar, el FIT o el Tevenon inmunológico en nuestro país, NM de colon. La esteatorrea, la grasa en heces. Pensarán páncreas, ilion o yeyuno. Enfermedad celíaca, pancreatitis crónica. Bien. El pH en heces, con el anion gap fecal que acabamos de hablar. El soluto del anion gap fecal que hemos hablado. Y el seriado, si quieren, para los parásitos, ¿cierto? Y pueden pedir estudios hormonales, gastrina, secretina, para ver si tienen lipomas o algún gastrinoma o algo más. Entonces, resumen de la clase de pancreatitis crónica. Ahí está. Secretora. Anion gap fecal, bajo, grasa negativo, leucocitos negativos y no hay diferencia con el ayuno. Ese mecanismo es del mecanismo secretor. Osmótico, este osmótico tendrá un anion gap fecal alto, más de 100, puede tener grasa positivo. Si es grasa pensarán en pancreatitis crónica, en enfermedad celíaca o mala absorción. Sangre y leucocitos disminuye con el ayuno porque tiene un anion gap fecal alto. Inflamatorias, sangre y leucocitos y no tiene diferencia con el ayuno. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Cuál es el tratamiento que se usa para tratar una diarrea crónica? Pues usamos antagonistas opioides MU. Ahí está la famosa loperamida que ustedes hablaban hace un ratito. La loperamida se puede usar para diarrea crónica. El octiotride funciona bastante bien para tumores, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Para síndrome de Dumping precoz también funciona bastante. Clonidina para pacientes que tienen algún tipo de neuromotilidad alterada, por ejemplo el diabético, ¿ya? Y los probióticos también pueden servir, sobre todo en el paciente con intestino irritable, y la única cepa que funciona es el Bacillus infantis, por si acaso.
Bien. Esta colitis microscópica que hablé hace un ratito al inicio de la clase, les hablé un poquito del complejo SPAN y del bismuto. Ahí está, miren. Tratamiento con bismuto o budesonida vía oral, pero la budesonida vía oral es un corticoide que no hay en el Perú, lamentablemente. Entonces muchos de los pacientes mandan a traer de Chile, mandan a traer de Argentina. Se puede usar bismuto, pero hasta que consigan budesonida. ¿Bien? Bismuto 10 mililitros todos los días en la cena como neuromodulación. ¿Bien? Y hay otra diarrea importante que es la diarrea postquirúrgica que tiene una alteración del tránsito. Acá el síndrome de dumping. El dumping es cuando tiene un estómago con un Billroth 2, un asa aferente y un asa eferente. El estómago, todo el contenido alimenticio se va directamente a un asa eferente generando una reacción de tipo serotoninérgica. O sea, al paciente le da debilidad, vértigo, diaforesis, taquicardia y dolor abdominal. Todo eso después de haber comido por una reacción serotoninérgica. Ocurre luego de los 15 minutos de haber comido, porque pasa todo el soluto, la gran cantidad de solutos hasta el duodeno. Entonces, como se llena muy rápido el estómago porque está operado, genera este tipo de dumping y les da diarrea. ¿Ya? Tratamiento, darles almidones de gran peso molecular para que puedan absorber mejor el alimento y pueden usar también ahí el famoso osteótride. ¿Para qué más usamos el osteótride, los gastros? Muy bien, para hemorragia digestiva alta. ¿Varicial o no varicial? Varicial. ¿En qué dosis? Miau, miau, miau. 50 microgramos endovenosos en bolo y luego 50 microgramos por hora. ¿Ok? Listo. Muy bien. También podemos usar la operamida para el control de la diarrea. De la postcolecistectomía, los ácidos biliares también tienen alto peso molecular y funcionan como una diarrea crónica. Igual los osmóticos, lo que tienen que dar es ácido ursoexoxicólico o ácido obeticólico para secuestrar el ácido biliar y que el paciente no tenga diarrea. Entonces, si en su examen le pongo paciente después de colecistectomía laparoscópica debute con diarrea con ANG fecal alto, es un paciente con diarrea post-colecistectomía. Remitirá con el ayuno y el tratamiento de elección es ácido obeticólico. ¿Bien? Listo. Y eso es como les decía que se ve el colon. Miren, se ve como café, pintado, como un leopardo. Ese es el famoso melanosis colic, se produce en el paciente que se abusa de lactancia. Abusa de laxantes, los derivados antacoides van ahí, y ese es un paciente que tiene anorexia, bulimia, Munchausen con Foredes o polvo. Ese es un paciente que tiene uso crónico de lactancia. Y muy bien, chicos, eso me parece que es todo. Mala absorción. La celíaca, les dije. Ahí están los anticuerpos antigliadina y antiendomicio tipo IgA. Y la clasificación MARSH, que es esto que les decía. El MARSH 1, 2, 3 y 4. El 4 es la hipoplasia de las vellosidades, el 3 es la atrofia, la 2 hiperplasia y un incremento en los linfocitos. Yo solo les voy a poner en su examen MARSH, ustedes buscan celiaquía. Ya no les voy a pedir tantas cosas específicas. Y los anticuerpos, recuerden que son antigliadina y antiendomicio. Y los más específicos, los más sensibles, los anticuerpos antitransglutaminasa. Recuerde que para tener positividad de esos anticuerpos debes estar comiendo el gluten. Si tú estás con dieta, no van a salir positivos. Tienes que exponer al paciente al gluten. ¿Okay? Muy bien. Eso es todo, amigos míos. ¿Alguna duda, pregunta, algo más que quieran saber? ¿Nada? Listo. Nos vemos, chicos. Bueno.